Bueno, en mi reloj falta un minutito, pero me lo voy a tomar para presentar a al próximo ponente. Y me hace muy feliz porque, aparte de ser un especialista en Oriente y Occidente, es uno de nuestros patrocinadores. Yo creo que conocí personalmente a Agustín hace 2 años, cuando literalmente en un programa de radio lo asalté con 3 libros y le dije: Agustín, tienes que traducir estos libros al español. Era, era un programa de una maestra mía, Amy Salzman, para niños y adolescentes, A Still Quiet Place, que finalmente ha salido a la luz el 2 de septiembre, Un lugar tranquilo, y todo fluyó, todo fue, pues vale, pues vale. Y hace 3 semanas le mandé un mensajito y le dije, por WhatsApp, le dije: Agustín, te tengo que contar una cosa muy chula que te va a encantar, ¿cuándo podemos hablar? Y yo pensaba que me diría, bueno, la semana que viene. Y entonces, inmediatamente me contestó y me dijo: te llamo en media hora. Y era para proponerle esto. Y el sí fue también inmenso. Por tanto, Agustín, te doy la bienvenida y te agradezco en nombre mío y en nombre de toda la organización este esfuerzo, porque estaba todo el mundo de vacaciones y todo, y con esto entre todos lo hemos hecho posible. Os dejo ahora con la sabiduría de Agustín. Muy buenos días, buenas tardes ya en España, buenos días en Latinoamérica. Bueno, Eva, muchísimas gracias. ¿Cómo no podía acudir a tu espontánea llamada y a tu energía? Y para mí es un honor estar contigo y con todos los que han participado y con todos los oyentes que estáis en España, en Argentina, en México, en Chile, bueno, todos los países. Y me es un gran honor participar como ponente y, como ha dicho Eva, también como coorganizador, aunque nuestra labor ha sido muchísimo más discreta que la del grupo de Eva y con plena conciencia, ¿eh? Porque esto es un verdadero Woodstock, ¿eh? Esto es lo que habéis hecho, un Woodstock de la calma, del sosiego, de la presencia, de la introspección. Yo no voy a hacer unas meditaciones porque no soy maestro de meditación, soy editor, como ha dicho Eva, soy escritor. Por lo tanto, mi registro va a ser un poco quizás distinto al que habéis tenido hasta ahora, que yo he estado siguiendo, y que han habido unas sesiones de meditación, de mindfulness, de introspección, de baile, bueno, sensacionales. Mi discurso, que es lo que a mí me corresponde, mi dharma de editor, como especialista que soy yo a nivel personal en las tradiciones de Asia y de la India, y como en parte híbrido que soy entre Oriente y Occidente, porque tengo sangre que viene de lejos, y como editor de Kairos, de Editorial Kairos, que es una editorial pionera en el mindfulness, en libros de espiritualidad y meditación, pues quizás lo que puedo aportar es una charla con un ángulo quizás un poco diferente. Insisto que no vamos a hacer ninguna meditación, va a ser una pequeña dosis ahora de razón, de mente, de historia, de reflexiones, un poco con mi estilo así entusiasta, desordenado, pero con un claro objetivo. La charla en esos 20-25 minutos, mi interés es mostrar cómo tras el origen asiático del mindfulness, o también podría decir casi lo mismo sobre el yoga, pero hoy nos centra aquí, nos reúne más bien el mindfulness, cómo esto que llamamos mindfulness, teniendo ese origen asiático, se ha ido construyendo y se sigue construyendo en un complejo y yo creo que muy fructífero e interesante diálogo entre Oriente y Occidente. Ese creo que es un poco el título de la charla que estaba anunciada, y de eso voy a hablar ahora en esos 20 minutos.
Y empezaré con una pregunta. ¿Nace el mindfulness en la década de los 1970, a finales de los 70, o hace 2500 años? Porque las técnicas de concienciación del aquí y el ahora, del estar presentes, esas son muy antiguas, tienen siglos, incluso son muy anteriores al Buda y al budismo. Pero en cambio el movimiento mindfulness, como movimiento tal y como lo conocemos, tiene unas pocas décadas. El propio Jon Kabat-Zinn, que es uno de los padres, como todos sabéis, de este movimiento, y él suele decir, y yo me apunto, hablar del mindfulness. El mindfulness nace de la confluencia de dos epistemologías, de dos grandes tradiciones, una que es budista y es milenaria, y otra que es científica y es moderna y tiene unas pocas décadas. Por lo tanto, es un diálogo de tradiciones de Oriente y tradiciones de Occidente, y eso es lo que lo hace tan interesante. Aunque Oriente y Occidente sean conceptos gastados, ya nos entendemos. En el budismo, en la tradición budista, mindfulness, como muchos sabéis, traduce el término pali sati, o el sánscrito smriti, que podemos traducir de muchas maneras, pero una que se me ocurre interesante sería conciencia lúcida. Y esta sati, este mindfulness, está ligado a los dos últimos bloques del famoso noble óctuple sendero, por decirlo así, el método terapéutico que el Buda, que Gautama Siddhartha, el Buda, ya diseña, ya presenta en su primer discurso, en su primer sermón, por lo tanto, en el momento fundacional del budismo. Y en sus 8 miembros de la práctica budista, los dos últimos tienen que ver con mindfulness, con la meditación, los 3 últimos, pero vamos, los que nos interesan son los 2 últimos. Uno es lo que se llama shamatha, que sería la calma y el sosiego, y sobre todo mindfulness traduce más bien vipassana, que es la otra parte, la visión, la sabiduría, que va ligada a esa calma, a esa concentración y a ese sosiego. Esos dos pilares de atención, de concentración, de calma y al mismo tiempo de sabiduría, de conciencia lúcida, de lucidez que porta la meditación, forman el eje de todas las tradiciones de meditación budista, sea vipassana, sea zen, sean tibetanas, etc. Todas, incluso el yoga, se fundamenta en esas tradiciones de shamatha y vipassana, en lo que genéricamente el mundo, el universo al cual pertenece el mindfulness. Esa es una pata. La otra pata del diálogo Oriente-Occidente es la ciencia moderna. Y el mindfulness hunde también sus orígenes en esos protocolos y métodos terapéuticos MBSR, MBCT y muchos otros que han surgido, donde en el mundo científico, en el mundo académico y en el siglo XXI el mindfulness adquiere otro sentido y otro propósito. Muchos maestros budistas y autores nos previenen, y ese es uno de los temas importantes que creo que mi charla puede aportar, nos previenen del peligro de sacar el mindfulness del contexto soteriológico, meditativo, espiritual que tenía en el budismo tradicional y convertirlo en una mera técnica, en una mera comodidad de la sociedad de consumo, en lo que bien podríamos llamar una moda. Ese es uno de los grandes riesgos que tiene el mindfulness, convertirse en una mera moda, en un producto sin la sabiduría, desligado de la sabiduría que porta, que tiene el potencial sanador de sati, de mindfulness. El mindfulness no solo es estar atento al momento presente, es estar atento al momento presente libre de apegos, libre de distorsiones,
libre de egoísmo, libre o intentando ser libres de odio, de codicia, etcétera. Por lo tanto, si estar presente es estar con uno mismo, es esa introspección guiado por motivaciones éticas, altruistas, no egoístas, no para alcanzar estados elevados de conciencia y sentirme superior a la gran masa que va caminando por el mundo sin enterarse de nada. De alguna manera, y ahí coincide la tradición budista, el movimiento mindfulness con otras tradiciones espirituales, sería actuar desapegado de los frutos de la acción, por lo tanto, de una manera realmente transpersonal. Eso nos lleva a concluir que el movimiento mindfulness, tal como lo conocemos hoy en día, que se está haciendo muy popular, o ya lleva un tiempo siendo muy popular, tiene su sombra, sombra en términos jungianos, que es esa mercantilización, esa banalización, esa superficialidad que a veces acompaña al mindfulness. Pero más allá de los riesgos, y estas son las buenas nuevas, que yo creo que tenemos que tener muy presentes, que hay que integrar esa autocrítica, o hay que desplegar las antenas para evitar caer en esas superficialidades, pero más allá de esos riesgos, y de allí lo interesante del asunto, el propio budismo autoriza este tipo de traslaciones, este tipo de hibridaciones, este tipo de diálogos. Y eso es muy interesante. Hay una doctrina en el budismo, no es muy conocida, que se llama Upaya Kaushalya, que a veces los expertos traducen como pericia en la acción, en los métodos hábiles. En realidad, en la charla que hoy nos ocupa, podemos traducirlo por flexibilidad, pedagogía, adaptarse. Y el budismo anima, las tradiciones budistas anima a que la propia tradición se adapte al contexto, se flexibilice, dialogue con otras tradiciones con las que interactúa o con las que encuentra. Eso explica la aparición de sutras en el budismo mahayana, o eso explica la expansión bastante elegante que ha tenido el budismo a lo largo de su historia por países y culturas y sociedades muy distintas, desde Extremo Oriente, el sudeste asiático, el mundo tibetano, Asia Central, hoy en día en Occidente, etc. Por lo tanto, el budismo autoriza muchos tipos de diálogos, de hibridaciones, al ser poco doctrinal en Occidente. Autoriza nuevas formas de abordar el cese del sufrimiento, que ese es el tema central del Buda en su primera noble verdad. Habla del cese del sufrimiento. ¿Y quién niega que el mindfulness es una forma de reducir el sufrimiento? Esto es muy ilustrativo con Jon Kabat-Zinn, un poco considerado por muchos un poco el padre o el instigador o un referente indiscutible en el movimiento mindfulness, que él es a la vez médico y científico por la Universidad de Massachusetts, y al mismo tiempo él era durante los años 60, 1960 y 1970, era practicante de meditación budista, sobre todo en la tradición zen, aunque luego también en la vipassana. Él es un ejemplo, ejemplifica ese diálogo de las tradiciones contemplativas y la ciencia moderna, que a mí me parece lo más interesante que está sucediendo en estos tiempos. Él estaba familiarizado con la Insight Meditation de Goldstein y Cornfield, y en una sesión a finales de los 70 tuvo su flash. La idea de llevar la meditación vipassana, la meditación budista, eso lo conocéis muchos, a pacientes que el sistema médico, él era médico y doctor, que el sistema médico ya había abandonado, los había dejado de lado, ya no había nada que hacer. Y es ahí cuando él desarrolla su protocolo, el MBSR, muy bien estudiado por sus conocimientos científicos y sus conocimientos en meditación. Lo interesante es que Kabat-Zinn no llama a ese protocolo, no lo llama sati,
que podría haber sido perfectamente una alternativa, ni siquiera meditación de una manera más genérica. Él toma la traducción de Satya al inglés de Rhys Davids, de final del siglo XIX, que ya lo traducía por mindfulness, y que Thich Nhat Hanh había popularizado ya algunos años antes, ¿no? Por lo tanto, lo llama con un término en inglés, mindfulness, y de esa manera es una estrategia que él reconoce, lo desmarca un poco de los movimientos New Age, o los movimientos hippies, o los movimientos espirituales y contraculturales, porque él, que pertenecía al mundo universitario, sabía perfectamente que el establishment científico, que la academia, no habría aceptado una cosa tan friki, hippie, llamada meditación. Sin embargo, el objetivo del mindfulness y de sus protocolos es el mismo, el cese del sufrimiento, además de una manera literal, porque él está trabajando con pacientes con dolores físicos crónicos. Como resultado, como muchos sabéis, en realidad no estoy aportando nada nuevo, solo que quizás mi ángulo de visión es un recordatorio distinto. Como resultado, él llevó el yoga y la meditación y esas prácticas introspectivas a muchas personas que jamás habrían ido a un centro de meditación, porque tendrían cierta alergia a todo lo espiritual. En realidad, él hace un movimiento importantísimo en la secularización de la espiritualidad o en la laicización de los métodos de meditación y su adaptación al universo, al universalismo, mejor, científico. Y ese doble movimiento, esa adaptación al universalismo científico y esa secularización es algo importantísimo. El mindfulness jamás habría tenido la popularidad que hoy tiene si Kabat-Zinn y los que estaban con él en aquellos orígenes del movimiento mindfulness no hubieran dado ese paso. Y pudo hacerlo gracias a despojar el mindfulness del bagaje cultural, ritual, religioso, tradicional y quedarse con la esencia. Lo interesante, y ese es un punto que quizás no todo el mundo sabe, es que la tradición vipassana que Kabat-Zinn de alguna manera trasladó a los hospitales de Massachusetts. Es la tradición de Mahasi Sayadaw, o de Ajahn Chah, de Goenka, que él aprendió con Kornfield y Goldstein, y muchos occidentales aprendieron, y que forma el origen del movimiento mindfulness. Esa tradición ya era muy híbrida. Y eso es lo interesante. No era el budismo petrificado de 2500 años atrás. No, 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 no. La tradición vipassana que aprendieron Kabat-Zinn y todos los occidentales en los años 60, 70 y 80 era híbrida, fruto del diálogo ya entre Oriente y Occidente. En realidad era, por ponerlo muy resumidamente, el desarrollo de la tradición ascética y meditativa del monaquismo Theravada, la tradición del bosque de Birmania, Tailandia y Sri Lanka, al contacto con Occidente. Y ya a principios del siglo XX, esos ascetas que se retiraban y ermitaños en las selvas de Birmania y de Tailandia y de Sri Lanka, le dieron un peso mucho mayor a los laicos, sacaron la meditación de los monasterios y abrieron centros de meditación. Todo eso es el mismo movimiento de secularización en diálogo Oriente y Occidente, y fueron prescindiendo de los aspectos esencialmente rituales, religiosos, que históricamente en el budismo habían acompañado a la meditación, que venía dentro de una serie de prácticas muy monásticas, ¿no? Por tanto, es interesante saber que lo que ahora se está hibridizando ya era híbrido, como todo en realidad lo que tiene una cierta historia, ¿no? Con el MBSR y el MBCT y los demás protocolos que han ido surgiendo de mindfulness ya muy estudiados, la meditación pasa a ser ya aceptada como herramienta terapéutica por la ciencia. Y ese es un paso importantísimo, porque hoy en día, nos guste o no nos guste,
la ciencia hace de fuente de autoridad. Antes lo hacía la Iglesia, ahora es la ciencia. Y tras la legitimación científica, el mindfulness entonces se abre a un sinfín de aplicaciones muy diversas. Si se inicia en la medicina, enseguida pasa a la educación, a la psicoterapia, al deporte, a la empresa, a las terapias de rehabilitación, sea con drogadicciones, con desórdenes alimenticios, etcétera, lo que vosotros y vosotras conocéis perfectamente, y se aplica en distintos ámbitos y se siguen investigando y se siguen descubriendo cosas nuevas al respecto. Porque el mindfulness, y ese es un punto que vamos dando el círculo, ya voy acabando, ya no es la meditación budista tradicional. Es un híbrido, insisto, es el fruto del diálogo de dos epistemologías, de dos tradiciones, de una visión más espiritual e introspectiva y otra más científica y pragmática. Y ese encuentro es lo que le da al mindfulness ese interés. Como resultado, y ese es el punto interesante, en el que se integra la crítica que hacían los propios autores budistas, está atrayendo a mucha gente, a gente no interesada en el Dharma, en el budismo, ni siquiera en la espiritualidad, y en cambio se está interesando por una nueva manera de conocerse, de estar en el mundo, de estar presentes. Por lo tanto, los valores inherentes a la práctica de sati o a la práctica de vipassana o de zazen o de dzogchen o mahamudra, las típicas tradiciones de meditación budistas, sus valores circulan a través del mindfulness. Queramos o no queramos, están ahí, forman parte del todo. Y de allí que el mindfulness tenga esa capacidad, incluso para los más alérgicos al budismo, de humanizar la psicología, de humanizar la medicina, de humanizar hasta la empresa, si se quiere, ¿no? Por lo tanto, el potencial es enorme. El mindfulness 5G o 2.0, si se quiere, 3.0, o sea, 2.0 suena ya anticuado. El mindfulness 5G, llamémosle. En realidad nos reaproxima, y ese es el interesante movimiento que está dando el mindfulness ya en los últimos años, distinto del que tenían en el siglo pasado o a principios del siglo XXI, nos reaproxima a una visión más espiritual y precisamente a los orígenes de la meditación budista. El propio Kabat-Zinn y muchos instructores de mindfulness, y aquí hemos tenido en este día del mindfulness infinitos ejemplos, Kabat-Zinn alienta a los instructores a fundamentarse personalmente, primero ellos, en el Dharma o en una posición íntegra de conocimiento para poder luego instruir y ser maestros o maestras. Y hacerlo desapegándose de los frutos de la práctica, como decíamos antes. ¿Y cuáles serían esos frutos? El fruto sería sanar o ser sanados. No, pues hay que desapegarse de esos posibles frutos de la acción. Por lo tanto, ese movimiento, y algo muy similar está sucediendo con el yoga. Al final, después de todo un proceso de diálogo en Occidente, de secularización, de laicización, de desprenderse de una serie de aspectos muy anclados en una serie de tradiciones, luego se reaproxima, pero nunca en el mismo lugar. Es en espiral el movimiento, de ahí que diga que el mindfulness 2.0, 3.0, 5G, o como queramos llamarle, el mindfulness contemporáneo, actual, el que ahora ya practicamos por Zoom, en realidad nos está permanentemente invitando a que no olvidemos el potencial sanador que tiene, sanador en el sentido más profundo, que tiene la meditación, que tiene sati. Por lo tanto, casos como el mindfulness y el yoga muestran cómo
espiritualidades de origen asiático se hibridizan, se adaptan, se secularizan y dialogan en lo que ya podríamos llamar el extremo occidente, para dejar de tener esa visión tan eurocéntrica y situarnos nosotros en el centro y los demás en los extremos. No, somos el extremo occidente y ahí en esa sociedad moderna que ya es global, tan dinámica como la nuestra, se están operando esta serie de cambios. Es otra forma como Oriente y Occidente dialogan y en realidad en ese diálogo acaban desdibujándose, y esas categorías Oriente y Occidente acaban difuminándose. Bueno, esa era la charla que yo quería transmitiros. Ha sido un ventanal de ideas, de reflexiones, pero que espero puedan haber. Bueno, creo que nos hemos perdido las últimas palabras, pero muchas gracias, Agustín, porque siempre que te escucho es como un pozo de sabiduría. Eh, yo no quiero hacer publicidad, pero si alguien no conoce, si hay alguien, que igual no hay nadie aquí, que no conoce Editorial Kairos, os animo a que entréis en la web porque es un templo de mindfulness, de compasión. Yo cada vez que voy, yo tengo la suerte de que vivo en Barcelona, en la misma ciudad, y cada vez que voy a su oficina, es que me quedaría ahí horas. Es que casi le voy a pedir que me haga un despachito, porque ves todos estos autores, ves, y el mimo y el cuidado con el que él y su equipo cuidan de los autores y cuidan de los títulos. Gracias, Agustín. Gracias, Eva. Y bueno, y ahora tenemos todavía 4 minutitos y os animo a que esperemos a todos, que todos esperemos en silencio al próximo ponente, que es un querido amigo. Y de esta manera también el silencio quizá nos permita digerir todas estas palabras y que seguramente quizá han creado también preguntas dentro de nosotros, de ese tándem Oriente-Occidente.